Bienvenidos a otro episodio de nuestro curso de cálculo. Hoy trataremos el producto de dos límites. Este video es una reedición de un episodio anterior para el cual hemos tomado en cuenta algunas de las observaciones que han dejado en nuestro canal. Si usted no comprende totalmente una parte del contenido de este video, puede ser una buena idea que vaya primero a otros videos sobre el tema del límite. Busque los videos sobre definiciones de límites que están en este mismo canal. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En entregas anteriores vimos que la fórmula de límites depende de tres datos: dos números reales a y l y una función real f de x, y su estructura posee dos contadores lógicos, epsilon y delta, seguidos de un condicional en el cual el antecedente y el consecuente son dos desigualdades que involucran al valor absoluto de alguna función. El antecedente involucra la función valor absoluto de x menos a y el consecuente involucra el valor absoluto de f menos l. Como el límite es cierto y para cada epsilon vamos a construir un delta que depende de epsilon, lo que va a suceder es que en la práctica vamos a construir una función delta que depende de epsilon, la cual se arma de manera algorítmica a partir de una cota n pequeñita. Es decir, la fórmula del límite nos da en la práctica una receta algorítmica para fabricar al delta de manera numérica. Esto es algo de lo que ya hemos hablado antes. Asimismo vimos que un infinitesimal en el punto A es cualquier cantidad positiva que tiende a cero cuando yo me acerco a A, es decir, que resulta infinitamente pequeña, tan pequeña como yo quiera, cuando yo me acerco suficientemente al punto A. En la definición formal de límites, el contador epsilon es un infinitesimal, y el propósito del algoritmo con el cual construimos a esta función delta es mostrar que la distancia de f a l es otro infinitesimal, el cual es controlado por el primero. El control es precisamente la función delta que yo estoy armando. Entonces, los infinitesimales están asociados a las fórmulas de los límites. Por ejemplo, así como el contador epsilon de la fórmula del límite es un infinitesimal, el doble de epsilon también es un infinitesimal. En otras palabras, el doble de algo que sea positivo y tan pequeño como yo quiera, también es positivo y tan pequeño como yo quiera. Esta es una sutileza importante porque podemos cambiar de infinitesimales dentro de la fórmula sin que se altere por ello la validez del límite. Pero alto, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Y por qué estamos discutiendo esto en lugar de lo que ofrece el título de este episodio? ¿No dijimos que íbamos a demostrar la propiedad del producto de los límites? Esta discusión se está poniendo rara. ¿Qué hacemos hablando de otra cosa? Pues no estamos hablando de otra cosa. Solo estamos preparando nuestra discusión para que la demostración sea comprensible. Por eso les pedimos que tengan un poquito de paciencia. Volvamos a la lámina anterior. Dijimos que el doble de epsilon también es un infinitesimal. Pero resulta que si usamos a este otro infinitesimal, moralmente tenemos una fórmula diferente. Entonces, ¿por qué la usamos como fórmula del mismo límite? ¿Cuál de las dos es la fórmula del límite que yo quiero? La respuesta es que ambas sirven para el mismo límite. Así como en nuestro idioma hay palabras diferentes que expresan lo mismo, como zapato y calzado, o casa y hogar, o can y perro, y a estas palabras las llamamos sinónimos. En matemáticas hay fórmulas diferentes cuya validez es la misma, es decir, una de ellas es válida si y solo si la otra también es válida. Las llamamos fórmulas equivalentes. Por ejemplo, en este caso, lo que nos interesa es establecer que la distancia de la función f al valor l es un infinitesimal, un número positivo y tan pequeño como yo quiera. Para eso, nuestro cambio de infinitesimal epsilon a 2 epsilon no altera nada y el límite que expresamos es el mismo. Exactamente lo mismo sucedería si cambiamos el doble de epsilon por cualquier otro infinitesimal que dependa de epsilon, como el cuadrado de epsilon, la raíz de epsilon
el cubo de epsilon, etc. En resumen, aunque tenemos una forma estándar para la fórmula del límite, es decir, una fórmula de límite que vemos en todos los libros de cálculo, esta forma estándar se puede alterar ligeramente sin variar su validez, y de hecho en los libros de cálculo se hace así. No hay una única fórmula para el límite. ¿Por qué esto es importante? Porque al hacer las cuentas para demostrar propiedades de límites, necesitamos alterar la fórmula. En un episodio anterior usamos una de estas alteraciones en efecto para estudiar la suma de límites. Con ello demostramos la propiedad de la suma, es decir, que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Hoy vamos a demostrar la propiedad del producto de los límites. El límite del producto de dos funciones va a ser igual al producto de los límites de las mismas cuando estos existen. Recordemos entonces que no hay una única fórmula para el límite. La alteración que hoy vamos a usar es esta. La validez de la fórmula no se cambia porque si el epsilon es un infinitesimal, entonces constante por epsilon y epsilon cuadrado son dos infinitesimales también, dos cantidades tan chiquitas como yo quiera, y la suma de dos infinitesimales es otro infinitesimal. Entonces constante por epsilon más epsilon cuadrado me va a dar una cantidad tan arbitrariamente pequeña como yo quiera, siempre que yo me acerque suficientemente al punto A. Entonces, comenzaremos asumiendo que se tienen dos límites en un mismo punto A. Debemos demostrar que el límite de la función producto f por g es igual al producto de los valores de los límites, es decir, a L por M. Igual que en nuestro episodio anterior, para comenzar usamos los datos de nuestra hipótesis. Entonces vamos a escribir a las fórmulas estándar de cada uno de estos límites de las hipótesis. Como el primer límite vale L, tenemos una primera fórmula que involucra al punto A, a la función f y al valor L. Para cada epsilon arbitrariamente pequeño, yo voy a poder construir una primera función control delta 1, tal que en los intervalos simétricos validamos al condicional evaluado en f y en L. De modo similar como el segundo límite vale m, podemos conseguir una segunda función de control, delta 2, que en los intervalos simétricos va a validar el segundo condicional evaluado en g y en m. Las funciones delta 1 y delta 2 que se construyen algorítmicamente de manera numérica van a validar entonces a cada uno de los respectivos condicionales. El gran truco en todas estas demostraciones es considerar al mínimo de los dos controles, el cual va a estar definido para valores chiquitos de epsilon, y va a validar a ambos condicionales a la vez con una misma función delta. Para los intervalos simétricos donde ya existe, nos va a validar los consecuentes de las dos fórmulas de nuestra hipótesis a la vez. Nos va a validar al consecuente del valor absoluto de f menos L menor que epsilon y del valor absoluto de g menos m menor que epsilon. Veremos que esta nueva función delta entonces va a validar también al límite para la función producto. Para ello vamos a empezar escribiendo la fórmula del límite del producto f por g, pero la fórmula estándar. Esta es la fórmula simple. Sin embargo, como ya explicamos, nuestra estrategia va a ser alterar esta fórmula original infinitesimal de epsilon que sea más sencillo para validar el límite. Así pues, fijamos un epsilon cualquiera, evaluamos a la función delta y tomamos el intervalo simétrico. Por construcción en este intervalo van a valer los consecuentes de los dos límites de nuestra hipótesis. Y ahora vamos a usar la desigualdad triangular para acotar al término de la fórmula del producto. Tomemos de nuestra fórmula el término que queremos acotar al valor absoluto de f por g menos L por m y vamos a emplear un truco bastante simple. Vamos a añadir y a quitar un término, en este caso va a ser la cantidad f de x por m. ¿Por qué esa cantidad y no otra? La respuesta es que puede ser otra. Podríamos emplear el otro término cruzado que es g por L, pero en este caso vamos a añadir y quitar a f por m y vamos a ver qué pasa. Al hacer esto no alteramos al valor del término inicial porque al ponerlo y quitarlo realmente estamos sumando 0. Y luego vamos a asociar los sumandos de un modo diferente y vamos a aplicar la desigualdad triangular a estas cantidades para separarlas como la suma de dos valores absolutos.
Una vez hemos llegado hasta aquí, vamos ahora a usar otra propiedad del valor absoluto, la propiedad del producto, para separar a los factores que aparecen dentro de esas cantidades o dentro de esos términos. Miremos entonces ambos sumandos y en cada uno factoricemos de manera adecuada. En el primer término el factor común es f de x y en el segundo término el factor común es la constante m. De los dos términos que quedan ahora con sus valores absolutos, el segundo es el más sencillo. Gracias a la desigualdad de la hipótesis, como el valor absoluto de f menos L es más chiquito que epsilon, vamos a acotar al segundo término con la cantidad valor absoluto de m por epsilon. Para acotar al primer término, de nuevo gracias a nuestra hipótesis, uno de los dos factores, el valor absoluto de g menos m, es acotado por epsilon. Para el otro factor, que es el valor absoluto de f, necesitamos un poco más de trabajo de álgebra sobre las desigualdades. Otra vez por la hipótesis, con un poquito más de trabajo, vamos a establecer una cota para este factor. Es posible acotarlo con algo que depende de epsilon. En este caso, va a ser el valor absoluto de L más epsilon. Entonces, todo el primer término se puede acotar con una sola función que depende del epsilon. Al sumar estas cotas, voy a obtener una función que depende de epsilon y que además acota al término de nuestra función original. Quitemos ahora todo lo que sobra y reescribamos las cosas para quedarnos con nuestra desigualdad final. ¿Por qué esto que tenemos aquí es suficiente para demostrar el límite? Porque si epsilon es un infinitesimal, es decir, una cantidad positiva y tan chiquita como yo quiera, entonces la función de epsilon que acota nuestro término es de la forma constante por epsilon más epsilon cuadrado, y esta también es un infinitesimal como habíamos discutido hace unos minutos. Luego la fórmula alterada con este infinitesimal valida nuestro límite. En resumen, el límite del producto es igual al producto de los límites. En otras palabras, si usted tiene dos límites diferentes en el punto A, digamos el límite de la función f en A vale L y el límite de la función g en A vale M, entonces el producto de los límites, es decir, la constante L por M, va a ser igual al límite del producto de las funciones f por g en el punto A. Hemos llegado al final de este episodio. Para profundizar, te recomendamos el libro de cálculo avanzado de la serie Shaun y el texto de cálculo infinitesimal de Spivak. También puedes volver a mirar este video y chequear en otros videos de nuestra serie sobre límites, lo cual en este caso te recomendamos ampliamente. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.